La semana que viene va a ser crucial para entender la magnitud y el alcance del fallo de la Corte Constitucional que echó para abajo, que tumbó vía tutela la intervención que el gobierno había hecho a través de la Superintendencia de Salud de la EPS Sanitas, una de las más grandes del país, con millones de usuarios en toda Colombia. Y cuando digo se van a conocer los alcances, es para tratar de entender qué pasó en esa intervención y lo más importante, qué va a pasar con el servicio de los usuarios. Nicole Buitrago, la periodista de Noticias Caracol y de Blue Radio, que más conoce este tema de la salud, está con nosotros hoy domingo. Doña Nicole, la interrumpimos en su descanso, ¿cómo va? Juan Roberto, ¿cómo está? Bien, intentando ayudar a entender y nosotros también la magnitud de ese fallo. Y cuando digo entender la magnitud, Nicole, usted que está en el detalle, sobre todo de la atención a la gente, ¿qué implicación va a tener? ¿Qué viene la semana que comienza? Juan Roberto, pues hay que mencionar que este fallo es histórico, no se había registrado algo así frente a una decisión que hubiera tomado el gobierno nacional frente a una EPS, y el alcance es muy importante porque no solo tumba dos de las decisiones que había tomado el gobierno frente a la intervención de Sanitas y a la prórroga de esa intervención por un año más, sino que también lo que hace es obligar al gobierno colombiano a devolver la administración de la EPS al grupo Keralty, que es el principal accionista de esta EPS desde hace más de 25 años. Es un fallo que además no solo los obliga de forma inmediata, sino que no tiene una posibilidad de revocatoria o de apelación. Es decir, que es la única opción que tendrá el gobierno, devolver esta EPS a sus dueños, que han sido pues desde hace varios años los únicos accionistas y propietarios administradores de los servicios de salud para más de 5.7 millones de afiliados. Nicole, en este momento sigue bajo custodia, si se puede llamar así, de la nación esta EPS. ¿Cuándo se la devuelven al grupo Keralty? Sí, señor, sigue bajo custodia en este momento y se la van a devolver más o menos en un término de 2 semanas, que es lo que dice puntualmente el fallo de la Corte Constitucional. Viene un proceso que es un poco más jurídico, y es que la defensa del grupo Keralty tiene que recibir primero la notificación. Una vez ya sean notificados oficialmente con el fallo, tendrán que hacer un proceso de transición. Es como usted entregar su negocio o cederlo a otra persona, y eso es lo que va a empezar a pasar. Claro, pero mire una cosa, decía el abogado del grupo Keralty el viernes, nos entregan una empresa devastada. Cuando dice eso, ¿a qué se refiere? Lo que está diciendo él son 3 puntos claros. Primero, que hay una fragmentación de los servicios de salud, es decir, que durante los 15 meses se deterioró la prestación de servicios a los usuarios. Segundo, que hay una fragmentación frente a la entrega de los medicamentos. Recuerde usted que Keralty no solo tiene clínicas y hospitales de su propiedad, sino que también algunos dispensarios que le dan el medicamento a los usuarios. Y tercero, el tema financiero. Ellos iniciaron con un detrimento patrimonial cercano a los 21.000 millones de pesos. Y hoy lo que se observa, según los mismos datos de la superintendencia, es que ese deterioro ya va superando el 1 billón de pesos en solo 15 meses que tuvo el gobierno. Entonces, esta EPS. Sí, le entiendo, en 15 meses lo que hicieron fue acabarla. Prácticamente sí, por eso decía el abogado Juan David Riveros que entregan una entidad devastada, completamente devastada. Y al preguntarle a él si seguían en el sistema de salud, nos dice sí, vamos a continuar, Keralty no se va a retirar, no se va a ir de Colombia, eso es importante, pero nos va a tocar redoblar los esfuerzos, ¿no? Sí, y ahí viene un tema, Nicole, ¿qué dicen los usuarios? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo va a afectar para bien o para mal ese cambio a los usuarios de Sanitas? Lo ideal es que los afecte para bien, ¿no? De forma favorable, porque ellos venían manifestando ya que desde hace varios meses tienen interrupción en sus tratamientos, las citas, porque recuerde usted que Sanitas ha sido una de las EPS categorizadas como de las mejores en la prestación del servicio. Las citas ni siquiera con la medicina prepagada estaban siendo agendadas de forma ágil. También el tema de la reclamación de medicinas de alto costo estaba muy pausado, y lo demuestran las cifras frente a las peticiones, quejas y reclamos. Por ejemplo, en 2023, antes de que el gobierno interviniera esta EPS, se registraron 185.000 peticiones. Digamos que es dentro del balance algo normal, pero si ya miramos 2024, ese aumento fue del 19%. Después de la intervención, la cifra prácticamente que se empieza a duplicar por mes. Y no solo es una cifra que da cuenta de lo que hoy sienten los usuarios afiliados, sino del detrimento patrimonial, porque si no hay dinero,
pues efectivamente los servicios se van a ver afectados. Pero mire, y le debe la EPS, Juan Roberto, rápidamente esta cifra, cerca de 800.000 millones de pesos a las clínicas y hospitales que no son de su propiedad. Mire, es que tengo muchos mensajes de usuarios y preguntan, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hoy tengo una cita programada con un especialista para dentro de 2 meses? ¿Este cambio, esta decisión en algo me golpea? Por ahora no lo tiene que golpear, no lo tiene que afectar, porque el compromiso de la Superintendencia de Salud es precisamente seguir prestando el servicio, aún en este proceso de transición. Pero hay que esperar los próximos días cómo va a empezar a agilizarse este tema, porque si Keralty toma propiedad de nuevo de sus propias clínicas, lo ideal es que la gente siga con sus autorizaciones, le puedan remitir sus medicamentos como anteriormente sucedía en los dispensarios oficiales de Keralty y pues que la atención mejore. Si usted es usuario, su afiliación sigue en firme, no tiene por qué tener ningún contratiempo. Y viene otra pregunta importante que hacen muchos usuarios de otras EPS, Nicole. ¿Hay tutelas en marcha de parte de otras EPS intervenidas con el mismo argumento que presentó y que le ampararon por parte de la Corte a Sanitas? Pues Juan Roberto, es algo curioso y esto sienta un precedente porque no hay otra demanda ni ante el sistema judicial colombiano ni ante el nivel internacional. Va a llegar, y lo decía el equipo jurídico de la EPS Sanitas. Esto es un precedente porque es que hoy más de 27 millones de colombianos están en manos del gobierno nacional por EPS intervenidas. Y los resultados no muestran mejoría. Pues es un desastre. Mire, Nicole, en el caso de Sanitas, para devolvernos, cuando dices el abogado del grupo Keralty, propietario de Sanitas, dice, nos entregaron una empresa devastada. Es decir, el gobierno que no se supone que iba a mejorar el servicio, mejorar las finanzas, ¿y entonces qué pasó? ¿Qué les dicen a usted? ¿Qué le dicen a usted en el gobierno? Pues el proceso de la superintendencia ha tenido 2 grandes cambios. Empezó con un interventor en el 2024, en abril, el 2 de abril específicamente, y luego tuvieron que cambiar el interventor hace tan solo unos meses. ¿Por qué lo cambiaron? Porque la superintendencia cambió un poco las reglas de juego. Este nuevo superintendente, recuerde usted también que hubo 2 superintendentes dentro del proceso de intervención. Primero era Luis Carlos Leal, ahora es Giovanni Rubiano. Y dentro de ese proceso, el nuevo superintendente se dio cuenta que no estaba funcionando la intervención a la EPS, ni a la nueva EPS, ni a Sanitas, ni a Famisanar. Entonces tuvo que tomar medidas, pero le cogió la tarde, Juan Roberto, y hay que decirlo porque hoy las cifras muestran otra cosa. El remedio resultó peor que la enfermedad. Así uno puede resumir esto, ¿no? Sí, señor, y lo que viene va a ser mucho más complejo porque, por ejemplo, la nueva EPS hoy es la EPS que más colombianos tiene afiliados y la EPS que menos dinero tiene para funcionar. Si eso va a pasar con Sanitas en este momento, a través de esta demanda, ¿qué va a pasar con las EPS que no interpongan demanda? Porque la nueva EPS es del gobierno. Y súmele una cosa, bueno, súmele no, tal vez eso explica el resultado que usted el viernes pasado presentaba en Noticias Caracol, Nicole, de la encuesta Inbamer, del más reciente Inbamer Poll, de hace unos días, que habla de, en las cifras, el deterioro que dice la gente encuestada en el sistema de salud en Colombia. Es que es un desastre. Sí, señor, y la principal motivación o afectación que tienen hoy los colombianos para decir que la salud no está funcionando es el tema de la asignación de medicamentos. Ese ha sido un indicativo, lo hemos registrado, pero al final de cuentas es la única garantía que tiene la persona enferma de poder vivir. Y hoy no hay acceso a medicamentos, hoy no hay garantía sobre ese derecho, usted tiene que sacar plata de su bolsillo para acceder a un medicamento y esa es la principal petición. ¿Sabe qué, Nicole? Morirse. Así de sencillo, señor, porque si usted no tiene la medicina, se fregó. Pues Nicole, gracias por ayudar a entendernos a nuestros oyentes y a nosotros aquí en la mesa de trabajo la magnitud del lío tan grande en el que estamos con el sistema de salud intervenido por el Estado. Un abrazo. A usted muchas gracias. Seguramente vendrán decisiones, vendrán reacciones, temas que estaremos hablando con ustedes en este espacio y también a través de todos los espacios de Blue Radio y de Noticias Caracol en vivo. Los dejamos, terminamos Sala de Prensa Blue. Continúen con la programación habitual de Blue Radio. Esto es Sala de Prensa Blue. Sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com.